¿Cómo están, jóvenes? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias y soy director del Centro de Estudio de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor en Anatomía y Fisiología Humana en la 13ª semana, respectivamente en el tema de Sistema Respiratorio en su función de Morfofisiología. ¿Qué es morfofisiología? ¿O qué es lo que vamos a abordar? De morfología más fisiología. Morfología entendemos la forma y la estructura, y fisiología sobre su funcionamiento. Es una función de ambos. Entonces esta edición no te la puedes perder. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Y bien, vamos a comenzar con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar como siempre con lo que corresponde con la definición. La definición respecto al sistema respiratorio humano en sí es el conjunto de órganos encargados del intercambio gaseoso, gracias a los cuales capta el oxígeno del O2 atmosférico y se elimina el dióxido de carbono, el CO2, producto del desecho del metabolismo celular. En sí, ahora, respecto al esquema general que debemos concebir del sistema respiratorio, es según aquí a la imagen proyectada, y que la trayectoria, que es de su inicio, es desde la narina, por su pase de las fosas nasales, por la faringe, la laringe, la tráquea, y la región que no se llega a visualizar es los bronquios y los bronquiolos, y en su parte histológica, en la porción respiratoria que comprende en sí a los pulmones, ya sea derecho e izquierdo, es el lobolio pulmonar, y en su subsección a los alvéolos pulmonares, y que forma parte dentro de esta respiración es la diafragma, este músculo que se localiza en la parte inferior. Muy bien, tenemos aquí hasta los bronquiolos, las vías respiratorias, la porción conductora, y dentro de los pulmones, en la porción respiratoria, tenemos el lobolio pulmonar y al alvéolo pulmonar. Muy bien, las vías respiratorias, y en sí comencemos desde las fosas nasales, y desde a partir del punto de este va a ser el punto de partida para los demás, como lo hemos mencionado toda la trayectoria hace unos segundos. ¿Qué son las fosas nasales? Son dos cavidades alargadas en sentido antero-posterior, ubicadas en el interior de la pirámide de la nariz, separadas por el tabique nasal, que es una lámina perpendicular del hueso etmoides, del vómer y del cartílago nasal. Sus límites. Muy bien, tenemos a la región anterior, que se halla en las narinas, que se comunica con el medio externo. Podemos encontrar por esa parte la región del vestíbulo, los cilios, las fosas nasales. La parte posterior presenta las guanas, que se comunican con la faringe, para ser específico con la nasofaringe. Lo podemos ubicar en ese lado. El lado inferior formado por los huesos palatinos y maxilares superiores. La parte externa presenta los cornetes superior y medio, de los cuales estos son pertenecientes a los huesos propios de la nariz, y la parte interna que presenta los tabiques nasales. El tabique nasales. Los receptores olfativos, la lámina cribiforme etmoidal, el esfenoidal, el seno frontal, y alguna parte de la membrana mucosa, el paladar duro, el paladar blando. Muy bien, algunas características de ellos. Las regiones tenemos el vestíbulo nasal, la región respiratoria y la región olfatoria. Respecto al vestíbulo nasal, es la porción más anterior y dilatada de las fosas nasales, de la cual está revestida por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, de la cual presenta las vibrisas,
que se encargan de la filtración inicial del aire inspirado. La región respiratoria está cubierta por la mucosa respiratoria, la pituitaria roja, que lo podemos observar a ese lado, el cual está formado por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes de las cuales que estas secretan moco. En esa región existen numerosos vasos sanguíneos en donde este se calienta y humedece el aire. Este se calienta porque existe a su abundancia de vasos sanguíneos, y también cuando haya un golpe lesivo en esa región es muy frecuente o casi continuo que con SEMA llega a romper estos vasos sanguíneos, generándose una hemorragia nasal. Muy bien. Las funciones, esas lo conocemos la mayoría de todos y vamos a repetirlos otra vez. Muy bien. Esta es la función respiratoria, las fosas nasales, de las cuales se condiciona el aire inspirado, calentándole y humedeciéndole y purificándole de partículas y gérmenes. Estos últimos son destruidos por lisosimas bacteriostáticas y el potencial de hidrógenos levemente ácido de la mucosa, el pH, para ser preciso. La olfatoria, la pequeña porción del aire que alcanza la zona olfatoria permite detectar la presencia de gases tóxicos y olores, tomando la parte en la percepción del gusto. Esto lo encontramos si volvemos atrás, en la pituitaria amarilla, respecto a la recepción de olores con el bulbo olfatorio entre sus ramificaciones neuronales bipolares. Muy bien. Una función de resonancia, ya que permite una buena emisión de la voz gracias a la neumatización nasal y la paranasal, de las cuales actúan como caja de resonancia de voz. Los senos paranasales son cavidades pares, neumáticas y de paredes óseas que se comunican con las fosas nasales mediante los meatos superior y medio. Poseen la misma mucosa que las fosas nasales. Tienen como función la disminución del peso del cráneo, servir como cavidad de resonancia del aire inspirado. Los senos paranasales reciben el nombre de acuerdo al lugar del hueso donde se encuentra, de la siguiente manera. Los senos maxilares, llamados también el antro de Higmoro, se llama el maxilar superior, se desarrollan en los primeros años de vida y logran su mayor tamaño hasta los 18 años. Su crecimiento está relacionado con la evolución dentaria. ¿Dónde lo podemos encontrar? Acá está. De un color morado. Los senos maxilares. Los senos etmoidales están formados por 10 pequeños espacios llamados cedillas etmoidales. Se hallan en los huesos etmoides, los cuales logran su tamaño definitivo a los 12 años. Los senos etmoidales lo podemos apreciar de un color azul dentro del hueso cribiforme, casi, si más no me equivoco. Los senos esfenoidales se hallan en el cuerpo del esfenoides y se forman a partir de los 12 años. Lo podemos ver en esta parte, al pie de la silla turca. Los senos frontales se ubican en el hueso frontal, al nivel de los arcociliares. Se desarrollan a partir de los 6 años. Acá lo apreciamos desde un color verde. Y en sí esas son las partes características que debemos recordar o tener en cuenta, principalmente respecto a los senos paranasales. Pero en sí, eso con comparación con los siguientes, eso es lo que vamos a tener que recordar un poco más. Muy bien. Faringe es un órgano fibromuscular de 12 a 14 centímetros de longitud y de forma tubular. Se ubica por detrás de las fosas nasales, cavidad oral laringea, pero delante de las vértebras cervicales. Tiene como límite superior a las coanas y como límite inferior a la sexta vértebra cervical, o la 6C. Presenta 3 regiones: la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. La nasofaringe, o también llamada rinofaringe, lo ubicamos en la primera porción, después de la cavidad nasal. Se extiende desde la base del cráneo hasta el velo del paladar. Tiene una función respiratoria.
La orofaringe, o llamado bucofaringe, se extiende desde el velo del paladar hasta una línea imaginaria horizontal que pasa a nivel del hueso hioides y de la cual tiene función respiratoria y digestiva. La laringofaringe, o también llamado hipofaringe, se extiende desde la altura del hueso hioides hasta la sexta vértebra cervical, la C6, continuándose con el esófago, de la cual tiene una función digestiva. Lo podemos apreciar más o menos por este punto al hueso hioides, acá la laringe, el esófago, la tráquea que lo continúa, y la cavidad oral y la cavidad nasal. Muy bien. Tenemos ahora sí a la laringe. Es un órgano tubular cartilaginoso de 4,5 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de diámetro y de forma piramidal. Se ubica en la parte anterior y media del cuello, debajo del hueso hioides, delante de la faringe, para ser preciso, de la laringofaringe, y sobre la tráquea. Se compone de un esqueleto cartilaginoso con articulaciones, ligamentos y músculos, y se extiende desde la cuarta hasta la sexta vértebra cervical, de la C4 a la C6. Podemos apreciar aquí en la imagen algunas partes de ellos: a la epiglotis, la supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis y la subglotis, y todo en sí a la laringe, que conforma la nariz, y otras partes adyacentes, el esófago, la tráquea. Y acá algunas partes de la misma laringe. Tenemos al hueso hioides, a la epiglotis, al hueso hioides, la membrana tiroidea, al ligamento cricotiroideo, músculo cricotiroideo, el cartílago cricoides, la tráquea, el cartílago tiroideo, y la porción, un corte sagital. Así, vemos acá a la glotis, a los ventrículos, que en eso vamos a ver un esquema histológico más adelante, donde apreciaríamos también a las cuerdas vocales falsas, las verdaderas, el cartílago tiroideo, la cricoides, y desde la parte trasera la membrana tiroidea y oidea. Como lo mencionamos hace unos segundos, ese es un esquema o una foto, una micrografía respecto a la laringe, un corte también sagital. BNF, las cuerdas vocales superiores o falsas, los dos de ese lado, las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, y el pliegue vocal, lo podemos ver, y ambos son de un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. La letra B, tenemos aquí los ventrículos laringeos de Morgagni. La BM lo ubicamos por ese lado, los músculos vocales intrínsecos, y el LB, el ligamento vocal. Histología. Vamos a hablar un poquito más de ellos. La mucosa está formada por el epitelio respiratorio, excepto en las dos cuerdas vocales inferiores, que presentan un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. La mucosa presenta dos pares de pliegues que se disponen en sentido antero-posterior, las cuerdas vocales superiores o falsas, y que son ligamentos, y las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, que son musculares, llamados tiroaritenoideo, e intervienen en la fonación. La muscular interna, que es formada por músculos propios de la laringe, con los cuales son intrínsecos. La cartilaginosa constituye el esqueleto de la laringe, con 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares. Impares, las cuales son la epiglotis, la tiroides y la cricoides, y pares, la aritenoides, los corniculados y la cuneiformes, y lo que recubre la muscular externa. Funciones.
Respecto a la laringe, tenemos la respiratoria, que permite el pasaje del aire hacia los pulmones, además de calentarlo y purificarlo. La fonatoria, que permite la fonación o la capacidad de hablar. La esfinteriana, ya que cierra la vía respiratoria, la glotis, en la deglución de los alimentos. La tusígena y de expectoración, de la cual provoca la tos y la expulsión del esputo. La deglutoria, que facilita la deglución al cerrar la vía respiratoria, gracias a esto a la glotis. Acá podemos ver también a las cuerdas vocales, más que todo sus características: la base de la lengua o sus partes, la epiglotis, el pliegue vestibular, el pliegue vocal, donde encontramos a la cuerda vocal verdadera, la glotis, el revestimiento interior de la tráquea, el cartílago cuneiforme, el cartílago corniculado. Ahora sí, la tráquea es un conducto fibrocartilaginoso muscular que comunica a la laringe con los bronquios. Se ubica entre la C6 y la D4, debajo de la laringe y delante del esófago. Forma parte de la vía respiratoria e interviene en la purificación del aire inspirado. Mide de 10 a 12 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro y está conformado por 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos. Hay que recordar que son incompletos por detrás en forma de U, en los cuales se complementan con los músculos lisos. Los anillos del cartílago hialino están separados entre sí por espacios de la túnica que los contiene, denominados anillos membranosos. El último anillo cartilaginoso traqueal forma la carina, que esa es la porción de aquí donde se bifurca la 2 para los dos bronquios. La laringe, la tráquea, los cartílagos traqueales, la carina, la raíz del pulmón derecho, la raíz del pulmón izquierdo, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, y por acá se puede apreciar el tejido pulmonar. Acá lo apreciamos mucho mejor respecto con sema en forma de U, o que son anillos incompletos. Anillos incompletos. Tenemos a las partes que hemos mencionado hace un momento, pero lo que nos interesa en esta vez en la parte histológica es su corte, este corte que se le ha hecho, y podemos apreciar a la mucosa, de la cual está constituida por el epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado con células califormes que secretan un mucus gracias a estas glándulas, que presenta glándulas, claro, como acabamos de mencionar, y sus conductos se abren a la luz traqueal. Todo eso de lo que se ve en blanco es la luz traqueal. Y una submucosa que está formada por tejido conectivo laxo con glándulas seromucosas. También la porción cartilaginosa, también muscular, cartilaginosa y muscular, que están constituidos por 16 a 20 anillos incompletos del tipo hialino en forma de C. El espacio posterior está cerrado por fibras transversales de músculo liso. Y la última capa que la recubre a todo ello es la adventicia, de lo cual está formado por el tejido conectivo laxo. Los bronquios. Los bronquios son conductos fibrocartilaginosos musculares que nacen del último anillo traqueal llamado carina, la cual se bifurca al nivel del ángulo de Lois y la cuarta vértebra dorsal, la D4. Los bronquios se dirigen hacia abajo, fuera y atrás, para penetrar en sus respectivos pulmones. Estos están conformados por anillos cartilaginosos incompletos y revestidos por el músculo liso bronquial o de Reiss, que rodea a todo el anillo. Los tipos son el bronquio extrapulmonar o principal y el bronquio intrapulmonar. El extrapulmonar es antes que llegue a lo que viene a ser a la porción del pulmón. Intrapulmonar cuando ya está la parte interna y dentro,
y esto es notorio dentro del bronquio principal. Ya en el bronquio secundario ya pertenece a los bronquios intrapulmonares, como también el terciario, el bronquiolo y los bronquioles terminales, y que continúa al final a los alveolos. La parte histológica, que es importante reconocerlo, podemos apreciar de nuevo aquí a la capa mucosa, que dentro que vemos aquí a la luz bronquial, a la submucosa, a la capa muscular, que es un músculo liso, la capa adventicia, y aquí que podemos apreciar a la sección a través del aro del cartílago, que es del tipo hialino, el revestimiento ciliado de los bronquios también, y los conductos de la glándula. Bronquiolos. Bronquiolos son conductos pequeños que tienen un diámetro de 1 milímetro o menos y están desprovistos de cartílagos y glándulas. Cada uno ingresa a un lóbulo pulmonar en cuyo interior se divide en bronquiolos terminales, y aquí terminan las vías respiratorias o el conducto respiratorio. Los bronquioles terminales se dividen en bronquioles respiratorios que se abren en los conductos alveolares. Estos se comunican con los sacos alveolares, formando a su vez por los alveolos pulmonares. En un ataque de asma, el músculo liso se contrae y reduciendo el diámetro de las vías aéreas y causando una alteración potencialmente mortal. Eso sí hay que recordar en caso de asma en los bronquiolos. Y bien, ahora sí nos toca la porción respiratoria. Espero que no haya sido complicado hasta este punto, y este descansito va a ser pase para que vamos a seguir con la clase. Muy bien, ahora nos toca la porción respiratoria, los pulmones. Los pulmones son dos órganos de consistencia blanda, elástica y distensible que se hallan en el tórax, envuelto por las pleuras y protegido por las costillas. Tienen forma piramidal, con una base cóncava que descansa sobre el músculo diafragma y separados entre sí por el mediastino. Mide 25 centímetros de alto, 16 de ancho y 10 centímetros en la base en el derecho y 7 centímetros de base en el izquierdo. El pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos, mientras que el izquierdo 500 gramos. La orientación izquierda del corazón determina el mayor volumen del pulmón derecho de un quintoavo a un sextoavo sobre el izquierdo, y esto se divide en lóbulos mediante las fisuras interlobulares. Podemos apreciar acá la tráquea, el glande, el pulmón derecho, los lóbulos del superior medio, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, el diafragma, los bronquios, el pulmón izquierdo, lóbulo superior e inferior. Aunque eso lo vamos a profundizar un poquito por acá. Ahora se ve más, se ve mejor. Muy bien. Ahora sí, pero este pertenece a la morfología externa. Las caras del pulmón. La cara externa o costal es lisa, convexa y está en relación con las costillas. Es la que podemos apreciar. Y como también el lado frontal es a su lado posterior. La cara interna o mediastínica, que está más o menos adentrado, que limita junto con el corazón. A ver, con la flechita, si se puede apreciar por ese lado interno, por estos dos costados internos, y nos dice que es cóncava y está en relación al corazón. En su parte media presenta el hilio pulmonar, por donde pasa el pedículo pulmonar, el bronquio principal, la arteria pulmonar y bronquial, las venas pulmonares y bronquiales, los vasos linfáticos y nervios pulmonares. La cara inferior o diafragmática es la parte o la base que comprende la base, es cóncava y se apoya sobre el músculo diafragma. Muy bien, podemos acá reconocer algunas partes. El lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho, la cisura horizontal, la cisura oblicua,
el lóbulo inferior del pulmón derecho, ahora del izquierdo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo, la escotadura cardíaca, la cisura oblicua, si lo puedes ver por acá, la cisura oblicua, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, el lóbulo de la língula. Muy bien. La pleura. Ahora sí, la pleura. Es una membrana serosa, sacular, constituida por un epitelio simple plano, que es el mesotelio, y tejido conectivo laxo. Presente en dos hojas, una visceral aplicada al parénquima pulmonar y otra parietal aplicada contra la pared costal. Entre ambas hojas hay un espacio casi virtual ocupado por un mínimo de líquido seroso que actúa como lubricante. Podemos verlo acá en un corte o un zoom en esta región de la pleura, que es una capa en sí. Podemos apreciarlo. Acá vemos al pulmón, al músculo intercostal, a la cavidad pleural, la pleura parietal y la pleura visceral. Y lo vemos el pulmón y los músculos intercostales ahí. Es decir, una amplitud dentro de esto de la pared torácica. Histología. Dentro de la porción respiratoria tenemos en sí al lobulillo pulmonar, y es la unidad anátomo-funcional que tiene forma triangular y posee los siguientes componentes: al bronquiolo terminal, respiratorio, conducto y de saco alveolar, y alveolos pulmonares. También tiene al estroma pulmonar, que es el tejido conectivo que envuelve a la porción respiratoria, la arteria lobular, que es una rama de la arteria pulmonar que termina en capilares, la vena lobular, que forma de la vena pulmonar y esta nace de capilares, los nervios, que es rama del décimo par craneal, el neumogástrico, y que inerva a la musculatura lisa de los bronquios. Claro, el nervio vago, llamado también. Tenemos acá en imagen al bronquiolo lobular, la vena pulmonar, el septum interlobular. Al decir septum en lobular es que acá hay otro lobulillo pulmonar como lo hay en su costado. No es el único ahí. Los sacos alveolares, la arteria pulmonar, los vasos linfáticos que podemos ver que lo acompañen. Hasta ahí. Alveolo pulmonar. Son pequeños sacos que miden entre 200 a 300 micras de diámetro y determinan una superficie de 70 a 80 metros cuadrados. Están rodeados y separados entre sí por una delgada capa de tejido conectivo que contiene abundantes capilares sanguíneos. Son los responsables de la estructura esponjosa del parénquima pulmonar y existen aproximadamente 300 millones de alveolos entre ambos pulmones. Y lo que debemos reconocer dentro de saco alveolar, encontraremos a los neumocitos 1 y 2, que son principales dentro de esta función. Tenemos al neumocito 1, que son células epiteliales planas, muy delgadas, que forman parte de la pared alveolar y permiten el intercambio gaseoso. Y el neumocito 2, que son células redondas y grandes. ¿Dónde está el neumocito tipo 2? Aquí lo tenemos. Y grandes, donde elaboran una compleja mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas denominadas la sustancia surfactante o el agente transiactivo. Y esto impide que las paredes alveolares colapsen durante el proceso de expiración. Y algunas partes que podemos ver por acá es la cavidad alveolar, el macrófago alveolar, o la llamado también la célula del polvo, un glóbulo rojo dentro de la arteria, o para ser preciso los capilares, la fibra reticular, fibras elásticas, un monocito por ahí que nos acompaña,
y ese perfusión donde hay pasa donde ingresa el O2, el dióxido de oxígeno y el CO2 se va al alveolo para que su expiración. Apreciamos el endotelio capilar, la membrana basal, capilar y alveolar, el neumocito tipo 1 y el espacio intersticial, y que evita que se colapsen los alveolos la sustancia surfactante. Membrana alveolo capilar. Muy bien, se le denomina también membrana respiratoria. A través de ella se lleva a cabo el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Está constituido por la sustancia surfactante o tensioactiva, una capa de células alveolares de tipo 1 y 2 con macrófagos alveolares libres que constituyen la pared alveolar, una membrana basal del epitelio alveolar, una membrana basal del endotelio capilar que suele estar fusionada con la membrana basal epitelial, una capa endotelial del capilar sanguíneo. Podemos apreciarla por ese lado: epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, por acá la capa surfactante, esto que es el alveolo, por difusión el O2 ingresa, el CO2 egresa. Acá está el capilar donde el eritrocito va a llevar esos componentes: el espacio intersticial, la membrana basal capilar, el endotelio capilar. Muy bien. Un dato, dice el grosor promedio de la membrana alveolar capilar es solo de 0,5 milímetros aproximadamente, y ello permite la rápida difusión de los gases respiratorios. Muy bien, interesante. Bien, ahora lo que han estado esperando muchos: fisiología respiratoria. Hablaremos un poco de la ventilación pulmonar, el intercambio de gases, el transporte de gases, pero también vamos a ver la regulación nerviosa y química de la respiración. Es un dato adicional, un regalito. Muy bien. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se divide en dos, pero lo vamos a ver desde un cuadro comparativo: inspiración y expiración. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Muy bien, lo que acabamos de ver o apreciar es una diferencia continua que no se disocia y es parte de la respiración. Muy bien, ¿qué es inspiración? Es la toma del aire atmosférico que depende de la contracción de los músculos inspiradores. Lo más importante son el diafragma e intercostales externos, lo que aumenta la capacidad torácica, pero disminuye la presión intrapulmonar a 157 milímetros por mercurio. Por diferencia de presión, el aire ingresa. Es un fenómeno activo para la caja torácica y pasivo para los pulmones, de los cuales dura de 2 segundos. La expiración, en cambio, es la expulsión del aire inspirado, que depende de la relajación del diafragma y la acción de los músculos abdominales, lo que reduce la capacidad torácica, pero aumenta la presión intrapulmonar a 763 milímetros por mercurio. Y esto, por diferencia de presiones, el aire sale, y es un fenómeno pasivo para la caja torácica, pero activo para los pulmones, y esto dura 3 segundos. ¿Y cuánto fueron en total en tu proceso de respiración? 5 segundos. Y acá podemos apreciar un breve resumen respecto a la respiración, pero en los intercambios de gases respiratorios, y eso se le llama hematosis. En esta podemos hacer un zoom, una respiración externa pulmonar, que por difusión simple ocurre la oxigenación de la sangre a través de la barrera alveolo-capilar o la membrana respiratoria, donde 105 O2 aproximadamente 40 ingresa por promedio.
acá el eritrocito que va a llevar, el capilar pulmonar, el epitelio alveolar, el espacio interno, el endotelio capilar, la membrana respiratoria en sí, y la célula endotelial, que elabora el ECA, la angiotensina 1 y 2, presión arterial. Muy bien. Y acá la respiración interna o tisular, que eso va a depender del transporte de glóbulos rojos. PRO2, la hemoglobina 2, un 97% de oxihemoglobina, que son disueltos en plasma en 3%, y que el glóbulo rojo lo va a llevar y lo va a hacer circular por el cuerpo y lo va a llevar a los tejidos por difusión simple. Va a hacer la difusión y para ser preciso la perfusión también, y que los desechos como el CO2 al juntarse con la hemoglobina se le va a llamar carbaminohemoglobina, disuelto en plasma un 7%, y esto con la enzima hidrasa carbónica con el carbonato de deshidratasa va a llevar hasta los alvéolos pulmonares para que se ocurra nuevamente la hematosis y el ciclo vuelva a repetirse. Regulación nerviosa en la respiración. Muy bien. Primero, para la parte o la región importante que va a permitir para que esto ocurra es el centro respiratorio, y eso se encuentra principalmente entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, y en él podemos encontrar primero el centro respiratorio, que es la formación reticular lateral del bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Son un grupo de neuronas muy dispersas que se dividen funcionalmente en tres áreas: la área neumotáxica, la área apnéustica, la área de ritmicidad vulvar, que se divide en dos: la expiratoria e inspiratoria. Y podemos verlo en este gráfico con un corte sagital de tronco encefálico. La área neumotáxica, la apnéustica, el área del ritmo vulvar, el sistema inspiratoria y la área expiratoria, y más abajo la área quimiosensible, que será parte importante para la regulación química también. Podemos apreciarlo nuevamente. El centro respiratorio. La área neumotáxica transmite el impulso que limita la duración de la inspiración y por lo tanto facilitan la expiración. Cuando más activa es esta área, es mayor la velocidad respiratoria. La área apnéustica no interviene en el ritmo de la respiración, causa inspiraciones prolongadas y expiraciones muy breves. La área del ritmo vulvar, que podemos encontrar entre las regiones de abajo, tenemos que este se encarga de regular el ritmo básico de la respiración, la expiración y la inspiración. En estado normal de reposo, la respiración tiene una duración de en inspiración 2 segundos y expiración 3 segundos. Y como mencionábamos, que es parte vital para la regulación química, que vamos a mencionarlo en unos segundos, el área quimiosensible, que está en la parte inferior, acá está el número 1, y que es sensible a los cambios de CO2 como de la concentración de hidrogeniones de hidrógeno, excitando esto al centro respiratorio. Regulación química. Esto es dado por el área quimiosensible y los quimiorreceptores. Encontramos receptores nerviosos específicos de sustancias químicas. Estos detectan cambios de concentración de oxígeno, de CO2 e hidrógenos en la sangre. Los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al área quimiosensible, y eso al centro respiratorio, que de lo que regulan la actividad respiratoria, y se localizan en los cuerpos carotídeos, la bifurcación entre las arterias carótidas primitivas y los cuerpos aórticos, el callado aórtico.
para ser preciso, en 2 porciones se puede decir así. Y acá lo podemos apreciar en la imagen. En el bulbo raquídeo, la protuberancia desde los centros cerebrales superiores va a llevar a través de los nervios hasta las bifurcaciones de para ser preciso en el callado aórtico. Dice acá, los quimiorreceptores localizados en los grandes vasos que abandonan el corazón son sensibles al oxígeno no presente en la sangre. Acá vemos esto que llega al cuerpo carotídeo, dentro de la arteria carótida, que es una prolongación que es parte de lo que fue de la aorta. Y acá en los quimiorreceptores son localizados en la superficie del bulbo raquídeo, son sensibles a la presión parcial del dióxido de carbono presente en la sangre. ¿Sí? Y acá de ahí los impulsos van hacia los músculos respiratorios o los músculos intercostales. Muy bien. Acá un esquema general, cómo va a los músculos intercostales. Y acá los receptores de distensión de los pulmones y el tórax, los quimiorreceptores del seno carotídeo, los quimiorreceptores del callado aórtico y la corteza de control voluntario. Muy bien, y hemos llegado hasta el final de esta pequeña clase. Espero que te haya sido de gusto, de agrado, y que ese tema sea muy importante para tu preparación. Este es un granito de arena que va a ayudarte, ya sea hoy o mañana, o quizás un poco más tarde que más que nunca, pero sé que en algún momento lo necesitarás. Entonces, yo soy Cleider Livias y ese no es un despido para siempre o hasta nunca. Nos estaremos volviendo a ver pronto. Entonces, sin más que decir, nos vemos.